Ciencia Espiritual 1. Instructor de mundos. ¿Qué es el ateísmo? Ateísmo. Etimología. El término en inglés atheist, ateo, del francés athée, en el sentido de aquel que niega la existencia de Dios o dioses. Ahora, ¿qué es hereje? Hereje del latín medieval herticus, del griego antiguo, airetikos, libre de elegir. No significa aquel que no cree, sino aquel que elige qué creer. En la enseñanza bíblica no hace referencia a los elegidos, sino a aquellos que eligen. El elegido o los elegidos no existen, eres tú mismo el que tienes el don de elegir. Aquel que tiene el don de elegir, es el que elige. Ahora, ¿en qué te identificas? ¿Al ateísmo? ¿O quizá la herejía? El ateísmo crea una mala práctica, despreciando todo aquello que trate sobre planos divinos. Es decir, todo lo religioso e institucional, pero también el amor, la empatía, la virtud y las leyes universales. Eso que tiene que ver con el ámbito tradicional religioso, la fe, la virtud y la verdad, existen y siempre han existido incluso antes de la formación de planetas, galaxias, y soles etc. Existen antes de las mencionadas creencias religiosas institucionales. El ateísmo se maquilla falsamente, de saberes que no tienen. Solo son necios. ¿Te consideras hereje? Un hereje elige entre lo correcto y lo incorrecto, intuye sin necesidad de cuestionar. Usa la intuición. Es un llamado a un estado del despertar espiritual, intelectual y filosófico de la vida, la ciencia, y la espiritualidad. Considerarte teísta, o sea creyente en la religión que profese no os hace cultos, ni tampoco ser del ámbito ateo, no los hace sabios, sino a rebeldes a todos los planos místicos de la vida, que no necesariamente tiene que ser un Dios institucional, sino un despertar de tu alma, tu verdadero ser, y saber que eres y representas en la humanidad. Sé filósofo y ama el conocimiento y fines prácticos. Sé filosófico y sé un aprendiz por siempre. Sé hereje y ten la decisión de elegir. Ya sea elegir tus valores, tu fe médica, tu integridad, tu fe económica, tu paz, tu propia tranquilidad, no has venido a ser alguien importante, sino a no ser ese alguien importante. Y es una paradoja. ¿Por qué buscas no ser alguien importante, y logras ser conocido y famoso? Buscas evitar el dinero y las riquezas, y ahora las riquezas y dinero te corretean a ti. Ya no persigues la chuleta, pero la chuleta te persigue a ti. Entonces nada te faltará. Dijo el maestro, la verdad os hará libres. Dijo, buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás se te será añadido. Me pregunto, ¿por qué mataron, con más tiranía la tradición católica y cristiana? Si católico significa universal, en todo, un todo. Deriva del latín tardío catholicus, del adjetivo griego, católicos, que significa universal. Proviene del adjetivo griego, katolou, que significa en conjunto, de acuerdo con el todo o en general, y es una combinación de las palabras griegas que significa, sobre, hacia, para, adonde, en todo. El católico, no tiene inconveniente con nada ni con nadie, acepta la ciencia, la filosofía y la religión, la medicina, la teología sin complejos por nada ni por nadie. Acepta al pobre, al rico, al bueno como al malo, al creyente como al no creyente, al limosnero como al empresario, al de color, como al blanco, a la mujer como al hombre, a la lluvia, como al sol, porque católico en realidad significa universal. Aquí una aclaración. Antes en la época de la Guerra Santa. Que de santa no tiene nada. No solo se perseguía a ateos y rebeldes, sino mujeres sabias, herbolarias, consideradas brujas, así como magos, místicos ancestrales, personas que con sabidurías no concordaban con su librito bíblico, aquellos teólogos, físicos, geólogos, científicos modernos que contradecían la lectura bíblica. Perseguían a personas que estaban despertando poderes extranormales, que habían alcanzado mediante la meditación trascendental, la magia natural del ser humano, leyes universales, valores humanos, los rebeldes y que corroboran la realidad.
Fue una masacre a los despiertos de la época, y no solo se trataba de asesinar ateos y rebeldes, o quienes negaban al cristianismo, sino aquellos sabios y grandes gurús del pasado. Por esa razón existía la herejía, que ellos la consideraban rebeldía, oposición, y entonces los torturaban en la llamada malamente Guerra Santa. Los líderes de la iglesia los condenaban porque de hecho había niños y adultos, superdotados, más poderosos que el ejército chino al completo. No querían que eligieran ese camino, porque a los sabios, los místicos son difíciles de entrenar, de hacerlos sumisos y obedientes. Rockefeller dijo: "Yo quiero una nación de trabajadores, no una nación de pensadores". Cuando las personas están ocupadas en cómo pagar el alquiler, o la subida de precios, es decir, sus preocupaciones del día a día, no les da tiempo de pensar hasta qué punto esa realidad les pertenece. Y quien tiene el poder de dominar su mente, también tiene el poder de dominar su cuerpo, y las acciones que toma. Por lo tanto, sus acciones controlan toda su realidad. Nicolás Maquiavelo dijo: "Para controlar a la gente, hay que hacer dos cosas. Primero asustarla, y luego desmoralizarla. Asustarla con el miedo, y el miedo más grande es el miedo a la muerte. Y desmoralizarla inculta en empatía, inculta en virtudes, inculta en leyes universales, inculta en salud y confianza. Una nación educada, empática y que comprende la misericordia, las virtudes, leyes universales, y que además es saludable y confiable, es más difícil de gobernar". Y esa idea está en el pensamiento de algunas personas, por ejemplo políticos, que para gobernar no toman la filosofía aristotélica, ni platónica o socrática, sino la filosofía de Nicolás Maquiavelo, que se basa en el libro El arte de la guerra de Sun Tzu. Quieren ser únicamente príncipes, y los demás, sus esclavos. Entonces dicen: "No queremos gente empática, virtuosa, comprensiva de la ley divina, ni saludable y confiable, porque no podríamos tenerla bajo control". Asimismo dijo un filósofo: "Un país no es rico por su petróleo, un país es rico porque tiene educación". Educación significa que aunque un mal educado te escupió el rostro, optas sin sentirte humillado y sin agredir, y razonas entre uno que no lo hizo. Educación es que entre lo aparente normal de venganza, optas por perdonar. Educación es que aunque pueda robar, no lo hago. Educación significa que vas pasando por la calle, la acera es estrecha, y tú te bajas, y dices: "Disculpe". Educación significa que aunque vas a pagar la cuenta de una tienda, o un restaurante, dices: "Gracias". Cuando te la traen, das propina, y cuando te traen tu cambio, nuevamente vuelves a decir: "Gracias". Cuando un pueblo tiene eso, cuando un país tiene eso, tiene educación y por lo tanto es rico. El Maestro Jesús dijo: "Hay que practicar la justicia, la misericordia, la caridad y también la fe", invitando a la virtud, a ser virtuosos. Y ya vemos que en la actualidad, la enseñanza escolar es dual, no te enseña cómo ser virtuoso, no te enseña a cómo ser empático, no te enseña a ser sabio sobre leyes universales, ni cómo mantenerte sano y confiable. Te enseña a competir, no te enseña a compartir. Te apresuran a mirar hacia afuera, nunca hacia adentro. Si lo haces te condenan con problemas psicológicos, y ya inventaron una variedad de patologías. Una de ellas son los creados trastornos de la personalidad, y otro que ellos consideran pensamiento mágico. Con ello tienen armas pseudocientíficas para acusarte con tus padres de loco, con tus conocidos de demente, con el mundo de tonto. Te hacen sentirte indefenso, loco y tonto, quitándote tu poder, borrarlo de tu corazón, tu esencia original, tu alma, tu intuición, tu verdadero ser. ¡Qué triste! Te dicen que la imaginación es de locos y que la magia es puro cuento. Te quitan toda conexión con tu intuición, con tus poderes espirituales, tu propia divinidad, haciéndote sumiso, débil, y ya nunca más libre de elegir. Te vuelven solo de cerebro lógico racional, y no se dan cuenta que también tenemos el cerebro derecho, creativo o espiritual. La lógica significa
leyes de pensamiento. ¿Acaso algo o alguien te tiene que decir, que pensar y que creer? ¿Dónde existe la lógica en el universo alguno? Si todo se basará de lógica, se anulará cualquier posibilidad de vida. Es más, no estaríamos ni dialogando en estos momentos si todo se basará en lógica. ¿Cómo cabe la lógica y la razón en la energía vital de tu cuerpo al correr o hacer deporte? ¿Cómo debe saber el cuerpo en qué momento bombear adrenalina, sudar o cuando no? ¿En dónde mandar la sangre cuando tienes que huir de una bestia? ¿Al estómago? ¿La oreja? ¿Los dedos? ¿Al riñón? ¿Dónde? ¿Y cuánto? ¿Dónde cabe la lógica cuando comes pan, huevo, tortillas, sopas, cremas, frijol, helado y el cuerpo lo transforme en proteínas, vitaminas, minerales, neuronas, anticuerpos, sangre? ¿Es por lógica? Si todo fuera lógico, ¿qué inteligencia hay en nuestro cuerpo para parpadear en el momento perfecto sin que siquiera tú sepas en qué momento lo haces? O para inhalar y exhalar. ¿Cómo sería cronológicamente el crecimiento de tu pelo, uñas, y latidos de corazón, si fuera por lógica? Se perdería toda posibilidad de existencia humana. ¿Dónde queda la creatividad, la magia, la intuición, lo espiritual? La lógica se queda completamente relegada. Son conceptos totalmente opuestos entre ciencia y espíritu, pero uno no vive sin el otro. La lógica y el espíritu no vive uno sin el otro. Dijo el Maestro Jesús, son hermanos entre sí. Un hombre no puede tener dos piernas, dos brazos, dos ojos, y usar solamente una pierna, un brazo, un ojo. Va en contra de su propia naturaleza. Asimismo, no solamente la razón existe. Si todo fuera razonable, ¿quién me explica mirar sin usar los ojos al soñar, o imaginación sin verlo o tocarlo físicamente? Ser lógico y razonable, exclusivamente, va en contra de su propia naturaleza interna. Y recuerda, la dualidad es el peor infierno que existe. Tú, ateísta, hablas mal del Maestro Jesús, y sin embargo, Jesús era el ateo más grande y sabio de la historia. Nunca estaba a favor de la tradición religiosa de la época. Jesús no fundó el cristianismo primitivo, para luego estar en contra de algo que él mismo construyó, o sea, no es coherente. Nos platican de él, enseñando virtud, y una mejor manera de vivir conscientemente. Encaraba a los escribas y fariseos. Ellos eran como los cristianos actuales de esta época, o los borodos. Recuerda que Jesús decía, yo no ensalzo a las ovejas del rebaño, sino ensalzo a aquella oveja, que se salió del rebaño. Y hablaba bien de los cabritos, no de las ovejas. Elegía a los revolucionarios, a los rebeldes, a los pensadores, a los virtuosos, que en realidad practicaban la virtud, no a los necios, ni a los sumisos, sino a los superdotados mentalmente en la ley, la sabiduría y la misericordia. Recuerda cuántas veces habló con rabinos, sacerdotes y fariseos diciéndoles, hipócritas. ¿No ven ustedes mismos que no practica lo que fomentan? Esa fue la razón de que lo acusaran y lo condenaran a Pilatos. Porque no estaba a favor de las tradiciones, ni del gobierno. Decía, ay de ustedes, hipócritas. Tenían que practicar la sabiduría, la misericordia, y también la fe. Es decir, los valores humanos. Porque no hay quien pueda ser feliz o una sociedad feliz, sin valores humanos. Sin orden, sin equilibrio, sin honor. La práctica de la virtud, porque estos son los poderes de la luz. Recuerda que ser santo, significa ser sabio integrando virtudes, no hay ninguna cultura religiosa que no enseñe virtud. El hinduismo enseña 5. Paz, perdón, compasión, gratitud, y una mente atenta. La Kabbalah enseña 7. Justicia, igualdad, caridad, fe, esperanza, prudencia, y fuerza. El catolicismo enseña más. Aunque dicen que es la religión que menos practica virtudes. Tienes las cardinales, las teologales, los dones del espíritu, y los frutos del espíritu.
En total casi 25 virtudes del catolicismo. Lo que el Maestro Jesús reprendía era eso: tantas virtudes presumes y no las practicas, así como: ¿cómo quieres enseñar a amar si tú no te amas? ¿Cómo predicas el perdón si tú no perdonas? ¿Cómo insistes sobre la caridad, hacer buenas obras, si tú insultas al que te pide un pan o una monedita? Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Fin. Gracias por sus opiniones, es importante para mí. Suscríbete al canal, y comparte en tus redes sociales. Muchas gracias.